Conoce la ciencia desde el pensamiento crítico de los especialistas. Bienvenidos al espacio para la divulgación de la ciencia y la tecnología de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, UJAT Conciencia, a través de Radio UJAT. Comenzamos. Hola a todos, sean bienvenidos a este su espacio de divulgación científica UJAT Conciencia de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación. Nos da muchísimo gusto que se encuentren escuchando Radio UJAT 107.3 FM Voz Universitaria. Soy Adrián de Dios y los invito a que nos acompañen durante esta hora donde vamos a conocer más sobre el quehacer científico de nuestros investigadores. Y es que también nos pueden escribir sus comentarios, preguntas a través de nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook y Twitter como Ciencia y Tecnología UJAT, y también pueden seguir los programas, los podcasts de este programa de UJAT Conciencia en nuestro canal de YouTube. Y ahora sí vamos a platicar y darle la bienvenida a los micrófonos de UJAT Conciencia, que por cierto nos estaba comentando antes del programa que es la primera vez que está en el programa. Es el doctor León David Olivera Gómez, profesor investigador de la División Académica de Ciencias Biológicas. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar en el programa y de compartir cosas con el resto del auditorio, los universitarios sobre todo. Exactamente, y sobre todo también al público tabasqueño y a quienes nos escuchan en cualquier parte a través de la web, porque hoy vamos a platicar sobre un tema que es muy importante, sobre la biología y sobre una especie que adoramos todos al momento de escuchar su nombre, que es precisamente los manatíes, que usted se especializa en esta especie, vaya la redundancia. Y es que, bueno, les voy a platicar un poquito del doctor. Es ingeniero en acuacultura por el Instituto Tecnológico del Mar de Boca del Río, una integración de la biología pesquera con tecnologías de manejo y producción de organismos acuáticos. Posteriormente estudió la maestría y el doctorado en Ciencias en Ecología Marina en el Centro de Investigación y Educación Superior de Ensenada, CICESE. Desde el 90 trabaja con la ecología y manejo de mamíferos acuáticos y en especial con manatíes. Ha trabajado en Quintana Roo en el Centro de Investigaciones de Quintana Roo, Unidad Chetumal, en Sinaloa en el CIDIR del Instituto Politécnico Nacional y desde 2004 en la División Académica de Ciencias Biológicas de nuestra universidad. Eso le ha permitido acumular experiencia en la ecología costera y fluvial y de los manatíes en las dos regiones de mayor importancia para esta especie en México. Fue presidente de la Sociedad Mexicana de Mastozoología Marina y ha participado en múltiples publicaciones científicas y de divulgación. Y es miembro del Sistema Estatal y Nacional de Investigadores y pertenece al Cuerpo Académico de Ecología y Conservación de Fauna Silvestre Neotropical de la UJAT. Doctor, pues es muy importante que usted nos pueda acompañar en esta ocasión porque queremos que usted nos platique también sobre todo lo que tiene que ver de esta especie que les decía anteriormente, adoramos mucho en el estado y que es muy importante. Pero vamos a iniciar escuchando esta cápsula de introducción para irnos acercando a lo que vamos a desarrollar durante el programa. Monitoreos de distribución y abundancia de manatí en las cuencas Grijalva-Usumacinta con énfasis en la reserva de la biosfera Pantanos de Centla. El manatí, o vaca marina, es una familia de mamíferos que pertenecen al orden exclusivamente acuático de los sirenios. Se considera que los manatíes han existido por más de 60 millones de años, por lo que convivieron con los dinosaurios. Su hábitat se ubica en diferentes partes del mundo, y en México vive el manatí antillano, que se localiza en las aguas costeras cálidas del sur de nuestro país, así como en las costas de Estados Unidos, las islas del Caribe, Centroamérica y los países del noreste de Sudamérica, incluyendo Venezuela y el norte de Brasil. La Procuraduría Federal de Protección Ambiental informó a finales de 2018 que la región de la llanura costera de Tabasco es un punto importante de distribución de manatíes, donde se destaca la reserva de la biosfera Pantanos de Centla, humedal natural importante en la conservación de flora y fauna. Así, después de la contingencia sobre mortalidad inusual de manatíes en pantanos de Centla, es prioritario contar con monitores de la abundancia, distribución general, eventos reproductivos y presencia de crías, así como de movimientos de animales radiomarcados para tener datos de soporte ante eventos de este tipo y como complemento de las acciones de mitigación de los factores más probables que causaron la mortalidad en 2018. Con este fin se realizarán recorridos para
para obtener conteos estandarizados de manatíes en sitios clave, utilizando un sonar de barrido lateral de imágenes y el seguimiento satelital de individuos radiomarcados. El énfasis se hará en la reserva de la biosfera de Pantanos de Centla, debido a que la contingencia se presentó en esta región de la cuenca. Reportó para UJAT Conciencia, Ángeles Jiménez. Y bueno, ya estamos de vuelta, doctor. Vamos a platicar sobre el tema que se menciona en la cápsula, monitoreos de distribución y abundancia de manatí en las cuencas Grijalva-Usumacinta, con énfasis en la reserva de la biosfera Pantanos de Centla. Retomando que usted es un conocedor, un amante de esta especie, ¿puede platicarnos un poquito más de esta vaca marina? Platíquenos, doctor, por favor. Bueno, el manatí pertenece al orden Sirenia, que es un orden que tiene muy pocos representantes. Un orden de mamíferos. Son los únicos animales que son completamente acuáticos y que son herbívoros. Todos los demás mamíferos marinos son carnívoros. Entonces eso en principio les confiere ciertas particularidades, ¿no? Todos los miembros de ese grupo de sirenios son completamente acuáticos, adaptados a la vida debajo del agua. Y el manatí en específico apareció hace unos 3 millones de años. La familia es de origen africano, del mar de Tetis, pero el manatí ramificó ya en aguas de América. Los demás representantes del orden eran animales marinos. El manatí como familia logró entrar en los sistemas continentales, en ríos, en lagunas, y pudo adaptarse a consumir plantas acuáticas que son muy abrasivas. Eso lo logra con diversas adaptaciones que tiene. Por ejemplo, puede estar cambiando las muelas durante su vida. Las más viejitas se caen, nacen otras muelas nuevas, y con eso puede estar consumiendo estas plantas que son muy altas en fibra y que de otra manera van lijando la dentadura. Además tiene adaptaciones a lo largo de todo el intestino, tiene un intestino muy largo, tarda mucho tiempo el alimento en ser digerido, y eso le permite aprovechar una gran cantidad de la proteína y de los nutrientes que tienen las plantas, romper las paredes celulares de plantas y aprovecharlas mejor que muchos otros animales. Este animal es muy difícil de ver, es muy escondidizo, huye cuando oye ruidos ante las personas, y además está en zonas que son muy complejas, en hábitats muy turbios, en ríos apartados. Entonces por eso mucha gente pues no los ve directamente y no los reconoce como parte de un paisaje, pero por lo menos aquí en el sur del Golfo de México es una especie muy característica de los sistemas fluvio-lagunares. La encontramos casi en todos los ríos, arroyos y lagunas que están en la planicie costera, y es un transformador importante de biomasa acuática. Como te decía, puede consumir el 7% de su peso corporal diario en plantas húmedas, transformarlo en energía y en crecimiento, y llegan a pesar como adultos alrededor de unos 500 kilos, un adulto promedio. Hay animales más pesados que eso, pero eso sería un animal promedio, y a medir unos 3 metros de longitud. Otras características también lo hicieron una presa pues importante en el pasado, ¿no? Porque podía la gente proveerse de carne, bastante carne, de aceite también, de su grasa, y aprovechar como subproductos el cuero, que es bastante grueso, la piel, y los huesos, que se utilizaban también con fines rituales y medicinales de repente, ¿no? Para hacer artesanía. Entonces era una especie que fue altamente aprovechada en el pasado, y eso lo llevó a tener números actuales relativamente bajos, y eso se ha unido a más presiones que hay sobre su hábitat y su ambiente, de manera que actualmente en México y a manera internacional esta especie se encuentra amenazada. En México está catalogada como especie en peligro de extinción y como una de las especies prioritarias para la conservación en el país. Y eso es muy sabido, yo creo que por muchísimas personas que de una u otra manera hemos podido o verlo o escuchar noticias, ¿no? de los manatíes, y nos está explicando las características y también esta lamentable situación que los está llevando al borde de la extinción, porque pues lamentablemente se ha utilizado de manera no sustentable. ¿Qué lo mueve a usted a realizar este tipo de investigaciones? Bueno, el manatí también lo usamos como un ejemplo, como un
objeto para resaltar otras cosas, ¿no? Conservando al manatí, sabiendo más sobre él, se pueden hacer planes de conservación que cobijarían a muchas otras especies que comparten su hábitat. De hecho, pues consideramos que al haber manatíes en Tabasco nos habla de que los ecosistemas todavía están funcionales aún con la gran presión que tienen, ¿no? Entonces, el que los sigamos teniendo, el que esta especie persista, pues podría ser un indicador de que todavía podemos hacer algo por los humedales. Entonces, pues estudiamos al manatí de dos formas. Una, la propia especie, y con un interés muy particular por todas las adaptaciones, por motivos biológicos, evolutivos, ecológicos, pero también por lo que se puede cobijar en la conservación de muchas otras especies y de los humedales en general. Aquí en Tabasco es una de las regiones del país donde encontramos la mayor densidad de animales. Eso también se traduce en una gran diversidad de problemáticas o de problemas que enfrenta la especie, de enmayamientos, de problemas con contaminación, de problemas con choques con embarcaciones, de problemas por el cambio climático. Hay lugares que se desecan en la época seca y hay que moverlos, o que se mueven en las inundaciones. En fin, revisando, pues hay una gran cantidad de problemáticas alrededor de la especie, y para poder hacer estrategias de conservación, para atacar estos problemas, necesitamos conocer más cosas sobre el manatí, sobre su hábitat, sobre sus movimientos, sobre cómo podemos modelar su distribución. Eso nos va a llevar a tener más bases teóricas a la hora de proponer o de realizar acciones ante la situación de la especie y otra ante contingencias como la que se presentó en el 2018 en Tabasco. Y en este sentido, doctor, platíquenos cómo fue esta situación hace algunos añitos, donde pues hubo una pérdida bastante considerable de las especies aquí en el estado. Pues sí, fue una mortalidad muy inusual. En Tabasco te digo que hay una densidad grande de animales. Hay zonas en donde la densidad es mayor. De hecho, una de las que nosotros ya habíamos identificado como áreas de abundancia importante es la del sur de Pantanos de Centla, el área de los Vizales. Hay otras dos áreas también importantes en el estado, pero esa es una de las tres de mayor abundancia. Y se presentó esta mortalidad inusual. Año con año, no sé, hay un porcentaje de muertos registrados que varía, no sé, de 3 a 5 animales muertos por año. Debe haber más por los que la gente no reporta o porque se mueren en áreas apartadas y no nos damos cuenta, ¿no? Incluso ha habido años en donde la mortalidad ha sido de 10, 11, 13 animales. Pero en el 2018 la mortalidad acumulada desde mayo hasta, digamos, octubre de 2018 fue de 52 animales que se constató la muerte, ¿no? Entonces sí fue un caso muy inusual y hubo otras particularidades que prácticamente lo que se moría eran manatíes y algunos peces. Entonces fue algo que impactó de manera muy particular a algo que compartían las tres especies, que podría ser el alimento, por ejemplo, ¿no? Se hicieron muchos estudios en ese año con lo que se pudo hacer, porque los animales se encontraban muy descompuestos, pero en los que habían más frescos y con análisis de plantas y de agua, se exploraron hipótesis de que podían haber sido agroquímicos o algún otro tóxico industrial, que podían haber sido hidrocarburos, y también que podían haber sido tóxicos derivados del crecimiento de cianobacterias, cianotoxinas. Estas cianobacterias, cuando crecen así de manera incontrolada, generan toxinas que pueden producir problemas en los órganos internos, en la piel y en el sistema nervioso. Y son cosas que se notaron en algunos animales que se pudieron analizar más de cerca. Entonces no hubo tiempo ni muchas muestras para que pudiera ser concluyente el análisis, pero al parecer fue una confluencia de cosas, ¿no? Un año muy seco, con mucho calor, con condiciones para el crecimiento inusual de cianobacterias, con concentración de contaminantes, porque al no moverse el agua, por estar muy seco las vías fluviales, también hubo concentración de contaminantes, de agroquímicos, de metales pesados, por ejemplo, de bacterias de origen humano debido a las descargas domiciliarias, por ejemplo, ¿no? En Tabasco es común que las lagunas tengan altos niveles de coliformes fecales, pero en ese año y en esos sitios los coliformes estaban en niveles muy, muy altos por la concentración, te digo, de las aguas. Entonces, una confluencia de
de factores que impactaron al manatí. Y al ser un área de alta densidad, pues provocó una muerte inusualmente grande de manatíes y llamó mucho la atención y despertó muchas nuevas interrogantes sobre la especie, ¿no? Y bueno, reconocimos que habían cosas que se habían estudiado que ayudaron a ir comprendiendo este problema, pero también vimos que había cosas que también faltaban de estudiar para poder hacer frente en un futuro a nuevas contingencias o a que pasara esto en otras áreas similares. Sin embargo, bueno, te digo, de ahí surgió, de ahí es la base del proyecto que estamos llevando actualmente. Nosotros estuvimos trabajando muy de cerca con las autoridades en la documentación del caso, en otra, la recuperación de cadáveres y tratar de hacer las necropsias, de mover las muestras para hacer análisis diversos y también de estar monitoreando la densidad de animales en las áreas donde podía estar pasando todo esto, que ya habíamos trabajado un poco en el pasado, pero entonces se intensificaron los recorridos y los monitoreos para tratar de estimar la densidad en esta zona, que normalmente lo que pasa en estas áreas es que en época de lluvia los animales entran a las lagunas y a las áreas inundadas y se dispersan, pero cuando está la seca salen de las lagunas y se quedan en arroyos secundarios o en los ríos que están más cerca de las lagunas, en zonas un poquito más bajas, donde el movimiento no es tan alto, pero pues pueden pasar una temporada de estiaje de esta manera, ¿no? Entonces las densidades son altas y en confluencia con los problemas pues causa las altas mortalidades. Entonces, cuando terminó lo de este año de 2018, nosotros seguimos con la inercia de seguir monitoreando los cambios de densidad en distintos momentos en los arroyos que ahorita en ese año fueron impactados, pero también haciendo esto en otros sitios para poder comparar las densidades y los habitantes. Además tuvimos la oportunidad en esa ocasión de capturar un par de animales para llevarlos a cuarentena, sacarles muestras directamente, y cuando pasó la contingencia en noviembre de ese año, los liberamos con radiotransmisores satelitales y pudimos seguir sus movimientos. Uno de ellos pues no tardó mucho con el transmisor. El problema es que el sistema está hecho para que si se atoran en una red o en alguna otra cosa se suelte el radio para no tener un problema con el animal. Y le pasó eso y nos dio buenos datos porque se movió. Los liberamos lejos de Itzales, los liberamos cerca de frontera, enfrente del arroyo El Coco, donde está la estación de campo de la reserva de la biosfera de Pantanos de Centla. Salió al mar y se movió, entró por el río San Pedro y San Pablo y llegó hasta Jonuta, como buscando entrar de nuevo al sistema de los Itzales. Y el otro animal que marcamos, que era una hembra, también estuvo poco tiempo allí en el sistema del Coco, hizo un movimiento hacia la costa, aunque no decidió moverse por la costa, y hubo un periodo en el que lo perdimos, porque el transmisor dejó de funcionar, pero la volvimos a encontrar en Itzales, le cambiamos el transmisor, entonces vimos que el animal se movía hasta Itzales en un periodo corto de tiempo, y de ahí estuvimos siguiendo esto en todo 2019 y en parte de 2020, con el transmisor de satélite, y nos enseñó muy bien cómo en particular este animal, esta hembra, usa la zona de los Itzales de manera muy intensiva, entra y sale de las lagunas, y se mueve a algunos otros sistemas, por ejemplo, un poquito más abajo por el río Chilapilla, cerca de Ciudad Pemex, también se mete a un sistema, pero como que lo usaba por muy poco tiempo y regresaba a la laguna principal donde están los Itzales, ¿no? Entonces eso nos da una idea de por qué los animales estuvieron estuvieron enfrentando de manera tan importante estos contaminantes, porque los animales seguían en el área porque la usan de manera muy intensiva a todo lo largo del año, ¿no? Y ese es un proyecto que, seguimos con ese proyecto, justamente con los animales marcados y con los seguimientos con sonar para sacar la densidad de animales sumergidos, porque esto nos va a permitir tener una mejor idea y hacer un mejor modelo de cómo se mueven los animales estacionalmente en la zona y qué es lo que podemos esperar de las densidades en vista de un nuevo suceso como el que pasó, o también tratar de esas zonas de alto uso,
tener acciones de restauración que permitan el libre flujo del agua, que no haya estancamientos y nuevo crecimiento de las cianobacterias, o que se queden también atrapados los contaminantes. Le preguntaba antes de irnos a este pequeño corte sobre pues este cambio rápido, ¿no? Esta adaptación a las diferentes temperaturas, porque pues es un poquito complicado, ¿no? Que las especies, por ejemplo, se adapten, es muy difícil más bien que se adapten a las diferentes temperaturas, condiciones en los ecosistemas del agua, doctor. Bueno, en realidad esa es una particularidad de la zona, ¿no? Los animales están bien acostumbrados, aclimatados, adaptados, si quisiéramos decirlo así, a las condiciones, a los pulsos de agua, que también esa es otra de las preocupaciones. De repente como humanos nos preocupa que el agua sube y baje, ¿no? Pero para muchas especies, incluso para el manatí, esa dinámica de subida y bajada de los pulsos de inundación son importantes para ellos y están bien acostumbrados a eso. Durante las épocas de época lluviosa, tienen mucho alimento, se reproducen en ese momento, tienen sus crías, acumulan peso, y durante la época seca pueden pasar periodos relativamente largos en áreas donde el alimento escasea un poco y la temperatura aumenta. Para esto también ellos se congregan en áreas un poco más profundas, incluso al congregarse forman pequeñas pozas. O sea, los pescadores conocen de empozamientos, y les llaman así porque ahí se quedan los animales, ¿no? Al ser un poquito más profundo y al ser como una poza, ahí abajo la temperatura es un poco más baja que lo que habría en la temperatura de superficie. Todos los animales están bien acostumbrados, conocen muy bien los sistemas, la temporalidad, la entrada-salida del agua. Eso también lo documentamos en otro monitoreo que hicimos en la salida del río San Pedro hacia los Usumacinta. Ahí es una zona bastante importante también de densidad de animales. Y vimos bien en un estudio que durante el año, en el que vimos cómo al ir subiendo el agua, la densidad de animales iba cambiando de sitio, ¿no? Y que las mayores densidades eran en un momento intermedio en el que iban bajando el agua o iba subiendo el agua, ¿no? Ya cuando estaba bien inundado el sistema, era difícil encontrar animales en los canales porque ya estaban todos dispersos. Igual cuando el agua ya está muy baja, también es difícil encontrarlos porque salen al río principal, a los Usumacinta, por ejemplo, y ya no están sobre los canales. Pero hay momentos donde en 10 kilómetros de canales nosotros podíamos registrar 30, 40 animales en 10 kilómetros, que es una densidad bastante alta cuando pensamos en un sitio como este tan grande, ¿no? Entonces, con todo esto hemos visto que sí, los animales están bastante adaptados, aclimatados y reaccionan bien a estos pulsos, ¿no? Entonces, modificaciones que pudiéramos hacer nosotros, por ejemplo, construir represas sobre los Usumacinta, que cambiaría esos pulsos de inundación y cambiaría la dinámica, además de cambiar toda la dinámica de la diversidad y de la abundancia de plantas, de invertebrados, etcétera, también afectaría a los manatíes, ¿no? Y bueno, el cambio climático es algo que puede estar causando, tanto el cambio climático como los cambios que hacemos también artificiales al bloquear entradas, salidas de cursos de agua, etcétera, pues hacen que los animales se encuentren en condiciones que no son las que están acostumbrados a enfrentar, o que las enfrenten durante más tiempo, ¿no? Digo, los manatíes pueden pasar 3, 4 meses casi sin comer en una laguna un poco seca y sobreviven, y cuando llega la época lluviosa se vuelven a alimentar y no tienen ningún problema aparente. Pero con el cambio climático, si tenemos todo un año seco, o 2, 3 años secos, pues eso puede llevar a problemas importantes para la especie. También por eso es necesario definir áreas importantes, áreas de conectividad, cómo se mueven los animales para saber si esas áreas que decimos estarían asegurando que la especie se pudiera estar moviendo y que no se quedara muchos individuos atodados en un sitio en donde vayan a pasar dificultades. En fin, podemos como establecer escenarios y panoramas que pudiéramos enfrentar con el cambio climático y proponer estrategias de conservación. Oiga, doctor, y entonces nosotros como ciudadanos, como simples mortales, ¿qué podemos aportar también para la preservación de esta especie y que podamos también contribuir al cuidado que ustedes están desarrollando, al monitoreo? ¿Cómo podemos vincularnos nosotros? Hay muchas formas de vinculación, ¿no?
la más importante viene indirectamente. Te decía que el tener animales quiere decir que nuestros humedales todavía funcionan, pero a nosotros al alterar los humedales, al tirar residuos sólidos, al tirar residuos o aguas negras a los humedales, pues ponemos en peligro a todo el humedal y por lo tanto indirectamente al manatí. Y hay cuestiones más directas de involucramiento, ¿no? Por ejemplo, en estas épocas secas donde los animales quedan atrapados y no tienen mucho que comer, hay muchas localidades, muchas comunidades que han apoyado en la conservación, les llevan atados de pastos a las lagunas y con eso los animales pueden estar alimentándose y pasando esos momentos, ¿no? Pero también pues puede llegar a prácticas que no son tan correctas, como que la gente le lleva otro tipo de alimentos, alimentarlos con frutas, con otras cosas. Acostumbrarnos mucho a la presencia de la gente es algo que no es algo muy bueno para la especie. Te digo que se casó mucho en el pasado, ¿no? Y además ellos necesitan tener esa idea de movimientos, de sus flujos naturales, de movimientos estacionales, y no pensar que, bueno, les llevan alimento, entonces se quedan en un sitio porque ya están acostumbrados a que ahí les lleven cosas, ¿no? Bueno, además la gente puede transmitir enfermedades a los manatíes y los manatíes pueden transmitir enfermedades a la gente, por eso también pues hay que observarlo. Si tenemos la dicha de ver un manatí, pues verlo, no tocarlo, no alterar su conducta natural, avisar a las autoridades si notamos algún problema, registrar bien lo que estamos observando para comunicárselo a las autoridades, porque a veces un problema que ve la gente puede no resultar un problema. Una cría abandonada, en ocasiones la hembra deja las crías por un cierto tiempo, entonces vemos una cría sola y la gente la quiere sacar del sitio, y luego tenerlos en cautiverio o criarlos en cautiverio para regresarlos al medio es un proceso difícil y costoso. Lo más fácil es esperar a ver si no viene la mamá y por su cría, ¿no? Pero entonces, enterarnos muy bien de qué hacer en todos esos casos. Hay protocolos y donde la gente puede reaccionar y puede hablarle a las autoridades. Si ve casos de mortalidad, pues se puede recuperar un cadáver más fresco y tener más datos de qué es lo que puede estar matando a los animales. Si vemos peligros, lugares donde se ponen muchísimas redes o se cruzan las redes completamente en los arroyos, o donde hay algo que identifiquemos como un riesgo importante para los manatíes, se puede comunicar a la Profepa, a las autoridades ambientales, al municipio, y debe haber una coordinación ciudadana tanto de los ciudadanos como de los distintos órdenes de gobierno para que toda esa información fluya y se pueda responder de manera oportuna y de la forma más correcta a lo que pasa, ¿no? Y bueno, te decía, y la parte más directa es que el manatí es difícil de observar, es difícil hacer un proyecto para poder estimar cuántos animales hay en Tabasco, porque hay múltiples arroyos, lagunas, canales, etcétera, donde pudieran estar. Sí. Pero la gente luego sí está en esos sitios, entonces las observaciones bien hechas, el registro, ahora que los celulares tienen cámaras, ahora que podemos en el mismo celular apuntar la hora, la fecha, las condiciones que estaban, todo esto, si se van colectando esos datos, van ayudando a tener un mapa más correcto de la distribución, más actualizado, y podemos también corregir los modelos de distribución y los modelos de áreas importantes, empezar a observar estacionalidad de cosas. Por ejemplo, ahora que ya la gente tiene celulares, nos reportan de repente cuando ven grupos reproductivos, que no es un problema ver un grupo reproductivo, el manatí normalmente es solitario, pero cuando una hembra entra en estrés, tiene un sistema como el de los perros, la hembra libera feromonas y los machos la detectan desde cierta distancia, entonces un grupo de machos la van siguiendo durante algunos días para tratar de reproducirse con esta hembra, y la hembra normalmente se va a áreas muy bajas tratando de evitar a tantos machos que la van asediando, ¿no? Y entonces en ese momento la gente observa esos grupos. No es un peligro, y sí es un caso importante que es importante tener los puntos y los momentos en los que se da para poder ir estableciendo estacionalidad reproductiva,
áreas en donde se da con mayor frecuencia la actividad reproductiva, porque eso ayuda a las autoridades a establecer mejores estrategias y planes de manejo del hábitat de la especie y de conservación. Y de cualquier especie también, doctor, que luego son endémicas del estado y que también nos permiten pues tener una gran diversidad a como se conoce pues este trópico del sureste mexicano. ¿Hacia dónde caminará este estudio? ¿Tienen la intención de replicarlo en otro lugar? También pues hacia dónde llevarán todos los estudios que han realizado. Bueno, como verás en el nombre del proyecto, ahorita estamos haciendo énfasis en esta área porque también la necesidad y las condiciones hicieron que nos enfocáramos en esta área particular en este momento, ¿no? Pero ya llevamos años trabajando en tratar también de sacar la distribución y abundancia de los manatíes en la región, no solo en el estado de Tabasco, en la región, y de también tener mecanismos o métodos estandarizados que se puedan replicar en otras regiones, en otros sitios, ¿no? De hecho, pues, mucha de la investigación que hemos hecho con el sonar aquí en el estado ha sido replicada ya en otros sitios, hasta en otros países, para obtener información de animales en áreas donde no es fácil observarlos. Por ejemplo, en Quintana Roo, gran parte de la distribución está en áreas costeras que hay relativa transparencia. De manera que si nos subimos una avioneta, podemos contar a los animales desde una avioneta. Eso lo estuvimos haciendo mucho cuando yo trabajaba allá y aún se sigue haciendo ese método. Es bastante confiable, parece costoso, pero para cubrir todo el estado, en realidad, haciendo costo-beneficio, es un método bastante bueno. Pero eso no se puede hacer aquí en los sistemas fluviolagunares, ¿no? Hemos hecho algunos recorridos aéreos para ver algunas zonas, pero no es un buen método para localizar animales, ¿no? Aquí están en áreas muy turbias y complejas, entonces el uso del sonar hemos documentado que es una herramienta bastante útil, que tampoco puede ser muy extensa porque sí es algo cansado ir revisando el sonar y navegar a baja velocidad en los cursos de agua, pero escogiendo áreas índice o áreas específicas pueden brindar información de la abundancia relativa y de la densidad relativa de animales a lo largo de su distribución, pues dar muchos datos para contar, te decía, para las estrategias de manejo, ¿no? En ese sentido, pues lo que hemos encontrado allí en Nizales es que las densidades no son muy diferentes en un año normal al año de lo que pasó en 2018, ¿no? Es un área que de por sí es de alta densidad, donde se congregan los animales en la época seca y por lo tanto están proclives o pueden estar en mayor riesgo, ¿no? de enfrentarse a acumulaciones de contaminantes, incluso también al paso de lanchas y otras actividades, porque los animales se congregan, bajan su actividad y están en altas densidades, ¿no? Entonces, bueno, hemos documentado que no hay tanta diferencia con años normales, estamos documentando diferencias estacionales para poder ver los momentos en los que entran y salen de las lagunas, y también nos está sirviendo el método para aplicarlo en otras áreas y ver cómo cambia la densidad potencial y densidad relativa, ¿no? Sabemos cuánto es ahí y sabemos que es menor en otros sitios, pero ¿qué tan menor? Lo podemos hacer usando la misma técnica en algunas otras áreas índice, y con eso podemos tener como un modelo dinámico de dónde habría mayor densidad, dónde hay menos densidad, en dónde enfocarnos para proponer áreas críticas, qué lugares proponer como sitios de paso o de tránsito de animales. Eso lo vemos también con lo del marcaje, ¿no? De repente hay áreas que no utilizan mucho, pero que para moverse de una área a otra es un corredor. Y entonces también tienen que ser áreas en donde se enfoquen medidas de conservación y de protección de la especie. Porque si se están moviendo en ese sitio, pues hay que considerarlas también como parte de las áreas de alto uso, aunque sean de menor uso, pero que están conectando dos áreas importantes. También indirectamente pues han salido muchas cosas que afinar de los métodos, de la importancia de asociar todo esto a las comunidades locales, ¿no? Que las comunidades locales se involucren no solamente en las acciones de conservación, sino también en las acciones de monitoreo y de investigación, para que sientan también suyos los datos, para que se apropien del conocimiento, para que también actúen con más conocimiento ante los problemas que hay en sus áreas, y como decía hace rato, para que también participen en que involucren, también den más datos y que sean parte de la colecta activa de conocimiento. Y bueno, hemos estado trabajando también con estudiantes
de la universidad, formando recursos humanos. Varios de los estudiantes que están trabajando en proyectos con nosotros ya están como manejadores de recursos en otros sitios, en áreas protegidas o en secretarías de medio ambiente de los sitios o de otros estados, como en el caso de Chiapas, ¿no? Entonces ya tienen como más criterio a la hora de estar juzgando las estrategias y escogiendo diversas estrategias de conservación, ¿no? No solamente el conocimiento que se genera, sino también los recursos humanos, la interacción con la gente, que bueno, para el caso de conservación de una especie como esta en peligro y que tiene un área tan grande de distribución, la gente es básica y además es la gente que al final va a usar los recursos, ¿no? Involucrados y en el que seguiremos haciendo este tipo de trabajos en otros sitios como este, ayudando. Hoy estamos también trabajando en la revisión del plan de conservación de la especie a nivel nacional. Ya tiene 10 años que se armó ese plan de conservación y ya había que revisar en qué ha servido, en qué no ha servido y en nuevas estrategias que se pudieran poner en este plan, aprovechando la experiencia de los proyectos que realizamos y de las observaciones que hacemos en campo, pues son información importante para aportar en estos nuevos planes. Y doctor, pues usted está dándonos muchísimos puntos que se relacionan entre sí de manera muy directa. Pues el punto, ¿no?, que nos está platicando de que pues la comunidad se tiene que vincular, también la responsabilidad que se tiene que adquirir para el desarrollo sostenible y sustentable de estas mismas comunidades, que nos llega también pues a las personas que se encuentran o los que se encuentran dentro de la ciudad, y que esto es un trabajo colaborativo en seguir creando políticas, conocimiento, apropiación de la ciencia para que muchas personas más entendamos el cuidado que se debe requerir para este tipo de especies que tenemos en el estado. Y doctor, le agradecemos muchísimo todo este conocimiento. Antes de irnos, ya para ir cerrando también, solo así muy puntual, coméntenos, tenemos una sección que es la bibliografía científica. ¿Qué libro o qué bibliografía es la que usted nos sugiere? Bibliografía científica. Ahora que salga el programa de conservación, el PASE, es bueno revisarlo. Ahí viene a venir muchas estrategias que están proponiendo tanto los científicos, pero también los usuarios de los sistemas y la gente que trabaja en campo, los manejadores de áreas protegidas, etcétera. Y ahí podemos también ver en qué se puede estar involucrando a la gente y también en dónde podemos hacer énfasis para que los que les toque hacer algo que corresponde en esto, pues también se haga, ¿no? Hay libros, hay síntesis bien importantes para el caso de manatíes y sirenias, sobre todo basados en el manatí de Florida, por ejemplo, ¿no? Conoce mucho. Hay buenos libros en inglés sobre este tema. En español nos falta hacer un buen libro en español ya con todo lo que se ha acumulado de información en Tabasco, en Quintana Roo, en Veracruz, en Campeche, etcétera, con la diferente gente que ha estado trabajando, aterrizar un buen libro. Pero bueno, hay lecturas también de divulgación. El año pasado la revista Ciencia de la UNAM publicó un pequeño ensayo como divulgativo sobre los manatíes, en el que participé con otros investigadores. Y bueno, mucho de lo que nosotros hemos estado haciendo ha quedado plasmado en artículos científicos. Les invitamos siempre a acercarse a revisar las tesis. Ahora que también la universidad va a tener las tesis de acceso abierto, ¿no? Que poco a poco sí. han estado publicando, acervo institucional. Ahí hay mucha información que han hecho los estudiantes y que vale la pena revisar de manera importante, ¿no? Entonces, ahí les avisaremos cuando estemos ya materializando un libro que resuma con los diversos aspectos que se han estado estudiando, ¿no? Lo que somos nosotros, pero también hay gente que está trabajando mucho con trabajo social con las comunidades, sería algo importante. Y también estudios de otro tipo, la gente, los parques, los acuarios, que han acumulado también mucha información sobre reproducción en cautiverio, sobre enfermedades, en fin. Muchas cosas. Igual, de los investigadores tenemos hay una página de ResearchGate, no sé si viste Claro. Ahí las publicaciones que están en acceso abierto están todas en mi perfil de ResearchGate. Y la mayoría de las publicaciones que tenemos nos aseguramos de que queden en acceso abierto, ¿no? Y las que no, pues también a través de
del sistema de la universidad se puede accesar a muchas revistas que tienen información que se ha publicado. Bien, doctor. No sé si gusta agregar algo más, algún comentario ya para despedirnos. Agradecerle a la gente que se preocupa por esta especie y por nuestros humedales. También decirles que hay que voltear a ver muchas condiciones, ¿no? Los que estamos en la ciudad vemos los recursos de una cierta manera, pero la gente de las comunidades lo puede ver de otra, su realidad es distinta, y entonces también hay que conocer, ir a las comunidades, observar, conocer, para también entender cómo el problema se ataca de diferentes maneras, ¿no? Y no estamos en puntos contrarios, ¿no? Hay que unir esfuerzos para la conservación, así como para que el país camine, hay que unir esfuerzos y no estar metiendo zancadillas también para que la conservación camine, para que se mejore la condición de estas especies. Necesitamos sumar esfuerzos. Así es, doctor, estar conectados, siempre que fluya toda esa información y que entendamos cada una de estas partes, lo más práctico o lo mínimo que podamos entender nos hará ayudar y contribuir, como usted dice, al mejoramiento de nuestro país en todos los ámbitos. Y pues muchísimas gracias, doctor, por esta cátedra que nos ha compartido de los manatí y también lo que están realizando en su investigación y hacia dónde caminará. Muchísimas gracias, de verdad. A ustedes les agradezco también la invitación y el tiempo de poder compartir lo que hacemos con el público en general. Así es. Bueno, y de parte de la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, nos despedimos. Soy Adrián de Dios y los esperamos en un próximo programa de divulgación científica de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Esto fue UJAT Conciencia y recuerden, UJAT, estudio en la duda, acción en la fe. Excelente tarde. Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación con el Centro de Comunicación y Radio UJAT. Los esperamos en la siguiente emisión en UJAT Conciencia.